Pero fíjate, esto es bien interesante porque para decretar la prisión preventiva, tú necesitas por lo menos hacer referencia a 2 capítulos que tienen que concurrir de forma conjunta. Si uno de estos elementos no está, tú no puedes decretarle ninguna cautelar a una persona que está enfrentando un proceso penal. El primer grupo de elementos, en jerga judicial o legal, ¿no?, se le denomina se le llama el denominado presupuesto material. Te dirá, chuta, ¿qué es esa cuestión? Requisito 1, presupuesto. Presupuesto material. Uno siempre empieza en las audiencias donde dice, su señoría, vamos a hablar primero del presupuesto material. Que no es un presupuesto que uno tenga, digamos, ahí cuánto vaya a gastar, no. ¿Y en chileno qué significa eso? El chileno significa de que tienes que acreditar de que existen antecedentes plausibles en relación a la existencia de los delitos que se están imputando y además de la participación de las personas imputadas en esos hechos. Esto es bien interesante porque son antecedentes, indicios que sean plausibles respecto a estos 2 elementos. Eso no pasó con Fuente Alba, por ejemplo. Que existe con Fuente Alba... Porque faltara elementos, dijo la jueza, que acreditaran el delito supuesto. Claro, pero a ver, pero ocurrió en muchos otros casos. No ocurrió en Torrealba, por ejemplo, ¿no? O sea, para ponerlo en la... Después vamos a ver si es cierta esta historia, ¿no?, de que finalmente aquí con la situación de Daniel Jadwe se estaría haciendo algo muy excepcional, ¿no?, en relación a estos casos y en la práctica, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, el punto es el siguiente, presupuesto material. Esto no es un estándar de condena, para decirlo de alguna forma. O sea, acá tú no analizas la prueba como si fueras a decidir si la persona es inocente o culpable. Si no son indicios preliminares, antecedentes que sean plausibles, consistentes, te señalo de nuevo de que hay delito y que habría una participación, ¿no? Es un estándar más bajo que el de condena, porque para condenar tú necesitas un juicio, donde la prueba es analizada de una manera mucho más profunda y confrontada de una manera intensa por parte sobre todo de la defensa. Acá eso no existe, son simplemente indicios, ¿ya? ¿Y por qué te digo eso? Porque hay muchos casos donde una persona es formalizada, queda en prisión preventiva y después cuando va a juicio queda absuelta. Son muchos los casos, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el estándar es distinto, ¿cachai? ¿Y todos esos tiempos que pasó preso? No, eso te lo ganaste nomás, sí, eso ocurrió nomás. No, sí, es uno de los problemas de nuestro sistema, ¿no? Y también se habla de que se abusa mucho de la prisión preventiva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, pero presupuesto material. Entonces, ¿qué es lo que dijo la jueza respecto de este elemento? Presupuesto material, antecedentes que den cuenta en una primera instancia, en un primer análisis, de que sí, podría haber delito y podría haber participación, ¿ya? Para analizar esto, en todo caso, necesariamente tenemos que hacer referencia a las farmacias populares, ¿ya? Porque acá, en rigor, en contra de lo que se estaba diciendo con este elemento político comunicacional, no se estaba juzgando la política pública farmacia popular. Eso es bien importante. Pero para poder entender la imputación hay que entender en qué se trató las farmacias populares. Nace por ahí por el 2015, yo diría que es una de las iniciativas más destacadas del alcalde Jadwe. ¿Por qué? Acuérdense en un contexto en el cual además teníamos la corrupción de las farmacias. Se ponían de acuerdo para vender medicamentos a un precio excesivamente alto al público con un grave perjuicio. Eso también quedó en la impunidad. Pero fíjese, la farmacia popular nace entonces con que los municipios, directamente a través de algunas de las corporaciones que tienen, iban a comprar ya al mayor, al Senabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que compra medicamentos al por mayor y que después son repartidos a instituciones públicas, a hospitales públicos, por lo menos en esa época, le compra a los laboratorios a un precio más favorable. Entonces, ¿qué es lo que pensó el alcalde Jadwe? Viendo otras experiencias, como en Brasil también, que si ellos tenían esta entidad, ¿no?, iban y le compraban al Senabast, lo iban a obtener a un menor precio y podían establecer estas farmacias populares donde los vecinos de la comuna podían ir a adquirir estos medicamentos prácticamente al costo, ¿no? O sea, ellos vendían al costo y el precio era entre un 40 y un 70% menos del valor que se podía obtener en una farmacia. O sea, era un impacto muy importante. Después esto se empezó a generar, ¿no?, obviamente, un conjunto de cuestionamientos por parte, sobre todo, de las farmacias. Pedir esto, que era, y lo que dijeron que era inconstitucional en su momento, ¿no? Pero finalmente se llegó, como todo en Chile, a una media tinta. Decían, ya, ¿sabe qué?
los municipios van a poder comprar y van a poder venderle a los vecinos, pero es con límite. No a cualquier persona le va a poder vender. Entonces ahí primero era el límite solamente personas inscritas, en los servicios de atención primaria. Y tuvieron que agruparse en una institución privada para poder hacer este negocio, porque desde lo público no se puede hacer por la Constitución. Claro, pero también tenía otra finalidad, porque ellos le estaban comprando básicamente al Senabas. Y el Senabas tiene un catálogo limitado de medicamentos, una canasta. Entonces ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Y por qué tenemos que comprarle solamente al Senabas? ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo? Porque esta idea, ¿no?, como era muy potente y muy buena finalmente, muchos municipios, ojo, de todos los sectores políticos, lo copiaron. Entonces ya habían más de 190 municipios con farmacias populares. Entonces Daniel Jadwe dijo, oiga, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, agrupémonos todos. Y agrupémonos en una entidad que se llama la Asociación Chilena de Farmacias Populares, la ACHIFARP. ¿Para qué? Todos los municipios colocan lucas a la ACHIFARP y la ACHIFARP lo que hace es no solamente comprarle a Senabast, le puede comprar a los laboratorios directamente, y no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Claro. Entonces eso nos da mucha mayor posibilidad de poder comprar un volumen grande de medicamentos que obviamente hacen que el precio baje sustantivamente. Entonces dijo Jadwe, juntémonos todos los municipios, ya somos 100 y tantos municipios, listo. Ustedes, 100 y tantos municipios, ustedes le colocan lucas a la ACHIFARP, le transfieren plata a ACHIFARP y nosotros desde la ACHIFARP compramos los medicamentos. Y después los repartimos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió acá? El presidente de ACHIFARP obviamente quedó como Daniel Jadwe y el secretario ejecutivo, ¿no?, era Matías Muñoz, persona de confianza de Daniel Jadwe, y que trabajaba también con el municipio. Manejar esto al cotidiano. Claro, pues que ese es como uno de los puntos, porque se dice, no, es que Jadwe no fue Matías Muñoz Becerra. Sí, pero eso es algo de lo que se hizo cargo la defensa, pero que también se hizo cargo la sentencia que decretó la prisión preventiva. Porque de todas maneras era responsable como presidente de la asociación Daniel Jadwe. Claro, es que el otro sea el secretario general. Es que también hay dos cosas, porque usted sabe, pues, en las empresas, en la familia, ¿no?, se supone que alguien manda, ¿no? Se supone que una persona manda, pero en la práctica, en los hechos, a veces manda otro, ¿no? Hay uno el que ronca, porque eso también los grupos económicos. Tú no vayas a creer que, ¿me entendí?, en SQM el que manda no sea Julio Ponce Lerú, a pesar que no esté en el directorio o que no sea gerente. Obvio, nadie va a pensar que en las empresas del grupo Luxich no manda Andrónico Luxich, a pesar que él no sea, ¿me entendí?, el gerente o el directorio de todas las empresas. No. Lo relevante en materia penal, y eso es lo bonito de lo penal, nos gustan los penalistas. Es lindo lo penal. Es muy lindo lo penal. Lo bonito es que en lo penal lo relevante es cómo las cosas realmente ocurren. No importa dónde formalmente está el poder, sino dónde realmente está el poder de cualquier estructura organizada de poder. Bueno, como una empresa. Ya, pero como fuere, veamos. Entonces disculpe, una pregunta del ego. Sí. Es que pasa que también salieron otros nombres, otros alcaldes que también habían sido parte de la directiva. Claro. Ellos que nos quedaron en esto, no sé, por ejemplo, ahí está Codina a la derecha, cercano a RN, que es de la comuna de Puente Alto, y Charp, que es de izquierda. Era el tesorero, y de Valparaíso, que era tesorero. Era el tesorero, ¿ah? Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final, en la práctica... De hecho, Jadwe dice, un alcalde de la quinta región por Charp ha estado callado todo este tiempo. Claro, que es el tesorero. Ahora, es que ¿sabes lo que ocurre? También se hace cargo un poco la resolución de esto. El directorio de la ACHIFARP le dio poderes de gestión al presidente de la asociación, que es Daniel Jadwe. Entonces él lo usaba, y de hecho una de las cosas que se indica es que no le habría informado, y no hay constancia que le hubiese informado de gran parte de estos movimientos, ¿no? Entonces por eso, como te digo, da lo mismo lo formal, lo importante es cómo las cosas pasaron en la realidad en materia penal. Ya, o sea, estos Chap y Codina no están investigados en esto. No, también están investigados, lo que pasa es que la imputación radica en Jadwe y en Matías Muñoz Becerra, básicamente porque en la práctica ellos ejercían las atribuciones, tenían el control, el acceso a definir materialmente las compras y todos los gastos que se hacía por parte de la ACHIFARP. De hecho, ellos tenían acceso a la cuenta corriente de la ACHIFARP. Toda la investigación en contra de Jadwe y el resto se basa en su actuación dentro de la ACHIFARP. Por eso es tan importante explicarlo brevemente. Ahora, ya, vamos delito por delito. ¿Qué es lo que se imputa? Estoy relatando nomás, señora Sea. No diga, no. Esto es lo que se imputa y lo que dijo la jueza. Después vamos a ver. Antes que me diga eso, porque aquí entramos en la médula, ¿no?, del caso Jadwe, le quiero dar un dato a usted, Mauro, y a todos que nos están viendo, que es el siguiente, desde Vía X.
Prepárense para una noche llena de risas con Natalia Valdebenito. La talentosa comediante nos presenta su espectáculo Buena Persona. Y la mamá de los 80, los 90 eran estresadas. ¿Qué? No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22, en vivo y en directo por canal 899 vía X Pay-Per-View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito. Así es, este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show en vivo, Buena Persona, a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 vía X Pay-Per-View de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-800-9000 o desde la sucursal virtual btr.com. Ya, Mauro. Muy bien, entonces, mira, vamos ¿Cuál es el delito rápidamente. en sí? Sería según... ¿Cuáles son los delitos y cuál sería este presupuesto material, ¿no? A ver, primero se habla de una administración desleal de Achifarp, ¿no? Por parte de principalmente el señor Jadwe y el señor Matías Muñoz. ¿Y qué se dice? Mire, ¿sabe qué? Lo primero, era Jadwe quien en la práctica tenía la gestión financiera y la planificación estratégica de la Achifarp. O sea, era el que mandaba en los hechos. Y para eso se acompañan correos electrónicos, oficios, un conjunto de pruebas documental y también testimonial, ¿ya? Eso es lo primero. Después se dice, oye, ya, pero ¿cuál sería el perjuicio en esta administración? Porque la administración desleal requiere un perjuicio que es cometido por alguien a quien se le confía la administración de un patrimonio, ¿no? Generalmente son gerentes, administradores, etcétera. Bueno, en este caso el perjuicio sería que obviamente fue a la quiebra. Porque una cosa que uno podrá decir, mira, Jadwe cometió no delito, pero que dejaron el desastre en la Achifarp, eso no cabe ninguna duda. Sea o no constitutivo de delito, porque se fue a la quiebra. Literalmente se fue a la quiebra. Ahora, ¿cuál es el tema? Se dice, mire, ¿sabe qué? Un elemento clave en la quiebra, un elemento que fue definitivo para generar la quiebra, fue que se habría adquirido insumos injustificados y excesivos por parte de Achifarp, ¿ya? Y se señala que el elemento clave sería la adquisición de más de 1.000 millones de pesos de mascarillas e insumos. Y se dice que sería injustificado porque mucho de este material no fue finalmente utilizado, ¿no? O sea, si tú tenés, ¿me entendés?, que ocupar 1.000 millones de pesos para comprar un insumo médico, fue en la pandemia, tú lo vayas a ocupar al tiro. Bueno, pero no se ocupó al tiro. Ya. Pero además sería excesivo porque el monto sería, digamos, también muy por sobre el precio de mercado. De hecho, este también es un tema que señala la defensa de Jadwe. De alguna manera abona esa tesis de que el gasto fue excesivo, porque ellos le echan la culpa a Best Quality de que le vendieron a un precio muy alto, ¿no? Entonces, lo que se le reprocha precisamente a las personas que estaban a cargo de la administración de Achifarp es que si era tan excesivo el precio, ¿por qué, por ejemplo, no lo fueron a litigar? Sino que al revés, ellos fueron y llamaron a la gente de Best Quality para buscar fórmulas de pago, ¿no? Entonces, acá se señala ya, habría elementos por todos estos antecedentes para justificar que hay antecedentes iniciales para sostener de que habría administración desleal de Achifarp y que entonces también habría participación de los imputados. Segundo delito, distracción de bienes de liquidación de la quiebra, ya. ¿Qué es lo que pasa? Si a ti te declaran la quiebra, Freddy, que hoy día se denomina liquidación forzosa, si te declaran la quiebra, entonces una de las obligaciones de las personas que tenían la administración de esta empresa o entidad que estaba en quiebra es que tú tienes que señalar un listado con todos los bienes de la empresa. Porque cuando se decreta esta quiebra, entre comillas quiebra, entonces el tribunal nombra a una persona que va a administrar esta empresa, ¿no? Que antes se denominaba síndico, hoy día se denomina liquidador. No, porque así el derecho cambia su lenguaje, en el siglo pasado. Antes era quiebra, hoy día es liquidación forzosa, antes era síndico, ahora es liquidador. Ya no hay sermena. ¿Ah? Ya no hay sermena, entonces. ¿Qué es eso? ¿Y el error quebró? ¿El error? ¡Oh! Ya ni me acuerdo de eso. No, se nos cayó el carnet. Bueno, pero mire, como sea, ¿qué es lo que ocurre? Es tu obligación. Entonces hay un delito que dice, mira, ¿sabéis qué? Por ejemplo, al señor Daza tiene una empresa y le declaran la quiebra y tiene 3 autos último modelo que son parte de la empresa, que es su principal activo, y el señor Daza llega y oculta los autos, se los manda a Punta Arenas. Los manda a Punta Arenas y cuando llega el liquidador, antiguo síndico, y dice, a ver, ¿y usted, la empresa suya, señor Daza, cuántos bienes tiene? Mira, tiene muchos bienes, pues no tiene ningún auto, lo único que te digo, no tiene ni uno, porque ya los mandaste a Punta Arenas. Esa ocultación de bienes es considerado delito. ¿Y qué es lo que habría ocurrido? Según lo que sostiene la imputación,
eso habría pasado en la quiebra de la Chifarp. Porque el día 30 de junio se declara la liquidación forzosa. El 29 de agosto el liquidador va ¿Ya? a la Chifarp Claro. a levantar un acta para incautar, ¿no? Y resulta que se habría ocultado una fábrica de audífonos de Chifarp, que era uno de sus principales activos. Ya. Y esto fue trasladado físicamente de las dependencias donde estaban a las dependencias de una entidad sin fines de lucro vinculada a la salud que había sido creada por el señor Jaue. Ya. Entonces le están echando la culpa a Matías Muñoz y al señor Jaue de básicamente haber ocultado la fábrica de audífonos. Se la llevaron para otro lado, físicamente se la habrían llevado. Sacaron los audífonos de Exacto. Chifarp y se los llevaron por otro lado. Entonces la defensa de Jaue dice, oye, pero si Jaue no sabía esta cuestión, pues no tenía idea que le trasladaron la escuchó, po. la cuestión, no escuchó nunca, porque no habían audífonos, no escuchó de que se había trasladado Oiga, la fábrica de alcalde, audífonos. los audífonos me parecen Claro, pero la jueza dice Ya. que es un poco verosímil porque el abogado de Jaue estuvo al momento de la liquidación, cuando se hace la incautación, y que además obviamente se trasladó físicamente Ya. a una corporación de salud, ¿no?, que había sido creada por el propio señor Jaue. O sea, no le creyeron al señor Jaue en esa parte. Otro delito, tercer delito, delito de cohecho. Ya. Tercer delito, ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que se dice? A ver, se dice de que personas de Best Quality Ya. habrían ido, ¿no?, a dejar material a la oficina del Partido Comunista de Recoleta, ¿ya? Que era como, entre comillas, una donación de insumos médicos Ya. por 20 millones de pesos. Y que además se le habría pagado, y esto es más grave, 17,5 millones de pesos al señor Muñoz Becerra, Al secretario general. al secretario general. Y esto no fue así nomás. No es que hicieran la donación de los 20 millones en insumos médicos a la oficina del Partido Comunista en Recoleta, o que le hayan transferido 17,5 millones a Muñoz Becerra porque son buenos. No. Dice la imputación que esto sería porque Ya. es parte de un cohecho. O sea, le habrían señalado, mira, ¿sabes qué? Si tú nos pasáis esta donación y además pagáis estas lucas, entonces nosotros te garantizamos Ya. de que tú, Best Quality, vas a tener contratos con el Chifarp. Ya. Garantizado. Pregunta, estos 17 millones se lo pasaron directamente a Muñoz Becerra Sí. porque Daniel Jaue ha dicho, ahí están mis cuentas corrientes, vean lo que quieran, no Sí. ha llegado un peso a mis bolsillos. Hay que decir de que en ninguno de estos delitos se señala de que haya existido algún beneficio económico personal directo a Jaue. O sea, Ya. nadie habla de que se le haya transferido plata a Jaue, de que haya plata en las cuentas corrientes. La fiscalía no lo afirma, ni los querellantes, nadie dice eso. Ya. Pero muchas de estas figuras, Freddy, no requieren de ese elemento para que sean constitutivas de delito. Ya. Y además también en algún momento la Fiscalía argumentó que todo esto se hacía para un beneficio que quizás no sea económico, pero es de otra naturaleza, porque con todos estos movimientos se trataba de mostrar falsamente de que la gestión de Achifarp por parte de Jaue era exitosa cuando tenía un desastre. Y De hecho, se fue a la quiebra. estaba en campaña. Y está en campaña presidencial. Entonces, obviamente, decir, oye, ¿sabes qué? Tenéis al borde de la quiebra la Chifarp. Entonces, si administráis mal la Chifarp, ¿cómo voy a administrar bien el país? En el fondo, esa era Ya, pero hasta ahora- lo que dice la Fiscalía, que sería el elemento por el cual no se habría cometido o habría movilizado a Jaue a hacer todo esto. Hasta Bueno, ahora pero vaya a cambiaron ser. los audífonos y. Ya, pero y mira, administración de leal. ¿Cómo se llega a esta denuncia de cohecho también? Esto es bien importante. Hay un señor César Ramírez, que es un chofer de Best Quality, un vendedor en rigor. Escuchemos lo que dijo la fiscal para que nos quede más Ah, ya. claro lo que usted está diciendo. Esto Vamos. fue lo que señaló en el fallo y el juicio. Quiero ser enfática en señalar que en esta causa no existe ninguna persecución política, no existe ningún cuestionamiento, ninguna idea, ni a ningún partido político. Y realizó estos actos de defraudación con la municipalidad solo a fin de darle liquidez a la asociación que también dirigía. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no llama a sus socios y conversa en el directorio para buscar otra solución? Porque ese año, el año 2021, era candidato presidencial y era candidato a la reelección de la municipalidad de Recoleta. Ya ahí Claro. está lo que dijo usted. Es un beneficio político, ¿no? De alguna No es manera. No es política esta persecución de esa Claro. señora y que era porque estaba en campaña el señor Jaue. Cuarto delito, delito de estafa. ¿En qué consistiría el delito de estafa? Para la estafa se requiere de que una persona le haga una disposición patrimonial, le entregue algo a alguien, ¿no?
pero producto de un engaño, que fue lo que determinó que tú le entregues dinero o algo, digamos, que tenga un valor económico a otro. ¿Ya? Esa es la estafa. ¿Y cómo se habría concretado la estafa según la imputación? Hubo una reunión en junio del año 2020, donde participó el señor Jaue, el señor Muñoz y el dueño de Best Quality. ¿Y con qué finalidad? Y esto básicamente a instancia del señor Muñoz Becerra, ¿ya? Que trabajaba muy, digamos, a la par con Daniel Jaue. Y se juntaron básicamente para decirle, oye, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos la Chifar, señor Best Quality, que es una super asociación, que es lo que ya explicamos. Tenemos lucas para comprar insumos médicos, usted vende insumos médicos, entonces a usted le conviene hacer negocio con nosotros. Entonces hagamos un negocio. Y aquí ya está quebrada supuestamente la Chifar ya, el junio del 20. Claro, no, o sea, la quiebra propiamente tal fue el año 2022. O sea, pero estaban ya en una situación compleja. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿En qué consistiría el engaño según la imputación? Se dice, mire, ¿sabe qué? El señor Jaue y el señor Muñoz le vendieron la pescada básicamente al dueño de Best Quality diciéndoles de que Achifarp era una entidad muy solvente, diciéndole que por lo tanto véndanos sus insumos médicos, cuando ellos en realidad habrían sabido de que la situación de Achifarp no era solvente y que no podían asumir el pago de estas obligaciones. ¿Ya? Ese sería el engaño, ¿no? O sea, dijeron que era solvente, pero en rigor no tenía recursos y ellos estaban en pleno conocimiento de esto. Y para eso ellos, bueno, básicamente acompañan cuáles eran los estados financieros de la Chifar. Ahí también hay otro problema. La Contraloría hizo una investigación y fíjate que entre los años 2019 y año 2020 no hay información completa, ni siquiera mínima, respecto a los movimientos de salidas y entradas de plata, que eso también es bastante grave, y ahí hay un tema que lo levantó en su caso el fiscal, o sea, el Contralor Bermúdez, ¿no? Y hay un sumario administrativo. Bueno, pero este es el cuarto delito. Hay un quinto delito, que estos ya son más graves, ¿no? Porque son delitos de fraude al fisco que tienen penas muy importantes. Y mira, son varios hechos, son tres. El primero, se dice, mira, el señor Jaue se puso de acuerdo con un lote de gente para engañar al Consejo Municipal de Recoleta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el Consejo Municipal de Recoleta aprobara la transferencia de fondos del municipio a Achifar nuevamente. ¿Con qué fin? Con el fin de empezar a estudiar y generar producción de un medicamento denominado interferón. El interferón se suponía que servía para el COVID. Esto también fue en pandemia. En pandemia. ¿Y qué es lo que se dijo? Mira, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Concepción. Ellos son aquí los expertos. Entonces, ustedes nos pasan la plata, señores concejales de Recoleta, aprueban esta cuestión y nosotros se lo vamos a pagar a la Universidad de Concepción para empezar los estudios para producir interferón. ¿Ya? ¿Cuál era la falsedad? Porque el fraude al fisco también requiere de una mentira, de un engaño para la disposición de las platas públicas. Que la elaboración del interferón se sostuvo por Daniel Jaue y el resto de las personas que lo apoyaron en esto, que estaba aprobada. O sea, la elaboración de interferón por la autoridad pública en Chile habría estado aprobada. Y ese habría sido uno de los elementos que consideró el Consejo Municipal de Recoleta para decir, ¿sabe qué? Toda la razón, le vamos a dar las lucas a la Chifar. Otro segundo elemento, se le entregaron 204 millones de pesos por este concepto del municipio de Recoleta a la Chifar. El problema es que no llegaron las lucas a la Universidad de Concepción, creo que se pagaron como 20 millones. ¿Y qué dice la defensa de esto, Mauro? Espérate, ¿Dónde queda? Se dice de que esto fue al pago de las deudas de Achifar. ¿Me entendés? O sea, le dijeron, vamos a pasar 204 millones a la Universidad de Concepción. No, pasaron 20 y el resto desapareció dentro de la Achifar para pagar las deudas porque estaba en una situación compleja. ¿Ya? Eso. A ver. Segundo hecho. Compra de audífonos con sobreprecio. ¿Ya? ¿Qué es lo que se señala? Mira, ¿sabes qué? Se compró sin una licitación y a partir de informes falsos que establecían una situación de urgencia, un conjunto de audífonos. Y esto a pesar que tenían stock de audífonos y el sobreprecio sería de 40 millones de pesos. Ahora, ¿cuál sería el engaño? Que la urgencia no habría existido, porque tú necesitas argumentar de que era urgente hacer la compra para poder hacerlo sin licitación y a un precio mayor. Porque obviamente si la cuestión es urgente la necesitas ya. Los audífonos se compraron. El problema es que había ya en stock. Entonces no había esa situación. Había stock disponible. Al final el stock disponible está detrás de todo, señora. Siempre bueno. Y el último hecho de esta triada de fraude al fisco es que se habrían comprado audífonos y kits glucómetros. De nuevo, la misma situación que los audífonos antes.
se compraron más caro y de menor calidad porque se señaló que había una urgencia. Pero el problema es que no existía tal urgencia porque tenían stock. De hecho, habían varios sin usar. ¿Ya? La Contraloría dijo que había pillado apilado muchos de estos elementos y Había varios glucomerco. vencidos. ¿No? Ya. No todos vencidos, pero varios vencidos. Y por lo tanto no era urgente. Si tenía stock, no tenéis que ir a comprar urgentemente una cuestión a un mayor precio. Habían dos stock, ya estamos Habiendo- salvados. cuando hay stock Estamos disponible salvados. está todo bien. Y el perjuicio sería de 68 millones de pesos, ¿no? Ya. Ese es el elemento, señor, que es el presupuesto material. O sea, si hay antecedentes, ojo, que sean plausibles para sostener de que podría existir los delitos que se imputan y participación de los imputados. No es el mismo estándar para condenar, es bastante más bajo. Pero este es el primer esto no elemento. es una condena. No, de hecho, En términos te insisto, jurídicos. mucha gente, Freddy, que incluso ha estado en prisión preventiva, porque ha sido formalizado y se ha pedido esa cautelar, después va a juicio oral y son absueltos, porque este es un primer vistazo nomás. Si son plausibles, pero no se hace un escrutinio que sea profundo de la prueba. ¿Me entiendes? Porque eso solamente ocurre en el juicio. Cuando tú tienes un testigo y, por ejemplo, la defensa lo puede contraexaminar, cuando tú puedes acompañar todos los antecedentes, ¿ya? Y además un panel de 3 jueces habitualmente en este tipo de casos, ¿no? Ese es el tema, ya. Pero ahora vamos a ver un segundo elemento, atención, que esto también yo creo que genera un debate que va más allá del caso Jaue y que es bastante profundo e interesante, que tiene que ver con otro elemento, que es el elemento que se denomina de necesidad de cautela. O sea, establecido que hay presupuesto material, Ya. la segunda pregunta que se tiene que hacer el juez, oiga, la prisión preventiva o la cautelar que se está pidiendo, ¿es aquella que es proporcional o necesaria para los efectos de poder Claro. cumplir con los objetivos ¿Es realmente de resguardar el procedimiento? ¿Es realmente un peligro para la sociedad para Claro, tenerlo ahí encerrado? y eso tenemos que hacer, no en domicilio. pero es que ahí tenemos que hacer otro análisis ¿Otro que, análisis? mira, lo vamos a ver precisamente a continuación. Ya, vamos a una pausa entonces. Si viene segunda pizarra, vamos a comparar algunos hechos. Nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de hacerlo muy, muy rápido. No te vayas de la señal. Ya, Mauro, mucha gente se pregunta Ya. por qué Daniel Jaue sí y otros no. ¿Por qué Katy Hicimos Barriga no? Un pequeño ramillete ahí de alcaldes que están A en ver, es situación. una pregunta que es súper Oye, plausible. exalcaldes. El tema es el siguiente, ¿para qué sirve la prisión preventiva? Lamentablemente, o afortunadamente, depende del punto de vista, la prisión preventiva se ha transformado en un adelanto de condena. ¿Y tú sabes por qué? Porque básicamente lo que observa la ciudadanía es que el único momento en que las personas que están imputadas por delitos graves y que son altas autoridades o grandes empresarios, por delitos, insisto, graves, que quedan en prisión es Ya. al momento de las cautelares. Porque Perfecto. finalmente, una vez que se desarrolla la investigación, al final o llegan a clases de ética o llegan a alguna suspensión o cuando van a juicio son condenados, pero apenas que no involucran la privación de libertad. Se gana. Entonces se ha transformado en un sucedáneo finalmente de la condena, ¿no? Porque la lógica es que las cautelares son solamente mientras dura el proceso, después el juicio, y en el juicio si son declarados culpables se les aplica una pena de cárcel si es que corresponde. Pero como eso habitualmente no ocurre en estos casos, entonces la gente dice, oye, ¿sabes qué? Quedó libre y no les va a pasar nada. Pero fíjate, ¿quiénes han estado en prisión preventiva? No es el único caso, Daniel Jaue. Raúl Torrealba, alcalde de Renovación Nacional, estuvo en prisión preventiva, ¿no? Por su gestión como alcalde. Juan Carlos Reinao, alcalde de Reinaco, también estuvo en prisión preventiva. Alcalde Fernando Paredes, ¿no? Oye, un hombre muy poderoso de la UDI, de la derecha, en la región de Magallanes, estuvo en prisión preventiva por su gestión como alcalde. El alcalde de San Fernando, Luis Berwart, también estuvo en prisión preventiva. El alcalde César Figueroa Betancourt, alcalde UDI de San Ignacio, también estuvo en prisión preventiva. Alfonso Coque Candy, alcalde de Cunco, en prisión preventiva por su gestión. El alcalde vinculado a la DC, Guillermo Yever, de Bulne, estuvo en prisión preventiva. Fíjate que hay un caso que es relevante. El alcalde UDI de Algarrobo está en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque al igual que Jaue, él es un alcalde en ejercicio. Entonces se decía, oye, sabéis que si vuelve a la función puede reiterar los delitos. El alcalde de San Ramón, ¿no? Miguel Ángel Aguilera, también estuvo en prisión preventiva por su gestión. El tema es Katy Barriga, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué Katy Barriga está en su casa y Daniel Jaue está preso? La pregunta es otra. ¿Cuál es la decisión El correcta? fiscal Gajardo lo dijo también. Sí, pero ¿cuál es la decisión correcta, po? La decisión correcta fue dejar en arresto domiciliario a Katy Barriga y por lo tanto la decisión incorrecta fue no dejar en arresto domiciliario a Daniel Jaue, o la decisión incorrecta fue, la decisión correcta era en el caso de Barriga dejarla en prisión preventiva
Ese es el tema, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál de las dos decisiones es la incorrecta? Ahora, si uno lo analiza en rigor, Freddy, de una manera más pausada, las cautelares no deben ser consideradas un reemplazo de la pena, una pena anticipada, ¿no? Y así debiese funcionar el sistema. Pero también el sistema debiese garantizar que si hay un juicio oral, estos casos no terminen en la impunidad. Y la impunidad son acuerdos que no involucran una pena, o que, habiendo una pena, esta muchas veces se cumple en libertad, a pesar de que los delitos son graves y reiterados. Esto es un debate abierto, y finalmente el caso de Daniel Jadwe, y si es proporcional realmente la medida cautelar, si había una necesidad de cautela de establecer la prisión preventiva respecto del alcalde de Recoleta, se va a definir por la Corte de Apelaciones. Pero en todo caso te digo una cosa, todas estas personas en algún momento se les pide revisión de cautelares después de algunos meses y se les otorga, digamos, el cambio de la prisión preventiva.